El mensaje de hoy se titula Una amistad restaurada. Y vamos a hablar de la reconciliación. Una amistad restaurada. En nuestras vidas hemos experimentado situaciones dolorosas, ¿verdad? Relaciones rotas, divisiones que nos han dejado heridos y a veces incluso solos, a causa de ciertos desentendimientos, malentendidos y pleitos con otras personas. En este mundo agitado y lleno de conflictos, todos hemos experimentado alguna vez la necesidad de la reconciliación. En nuestras relaciones personales, con nuestras familias, en nuestras comunidades o incluso en nuestro propio ser interior. Creo que aún la persona más polémica que te puedes encontrar tiene en el fondo este deseo. El deseo de encontrar paz consigo mismo y el deseo de restaurar ciertas relaciones. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿realmente todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios? ¿Sentimos esa necesidad? Hoy me dirijo a ti. Si consideras que el mensaje de la reconciliación con Dios es algo que creíste, un mensaje que creíste una vez y después dejaste de considerarlo. Hoy me dirijo a ti si quieres vivir en la experiencia de la reconciliación con Dios de una forma más plena. También me dirijo a vosotros. Si tenemos cierta incredulidad del hecho de que Dios sigue actuando en este mundo, buscando aún incluso a las personas más difíciles para que se reconcilien con Él. Pero también me dirijo a ti si hoy te encuentras derrotado o derrotada espiritualmente, si te encuentras abatido, si te encuentras desanimado, si te encuentras enredado en diferentes tareas e incluso ahora mismo puede ser que ciertos pecados te estén atando. Me dirijo a ti si esa es tu circunstancia. Y también me dirijo a ti si te sientes ahora mismo desconectado de Dios y desconectado de su palabra. Quiero que leamos el texto que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice así, versículo 18, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto procede de Dios. ¿Y qué es todo eso? Está refiriendo a la nueva vida en Cristo, a lo que está mencionando en el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto se refiere, por tanto, a esa nueva vida que describe el versículo 17. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo. Y ahí en Cristo lo he considerado en mi interpretación como instrumental. Dios, a través o por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta al hombre sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En primer lugar, en el versículo 18, lo que yo veo aquí es el acto de la reconciliación. Dios nos reconcilia consigo mismo, Dios nos reconcilia con Él, pero
dentro de esa reconciliación hay también un hecho que Él realiza, y es que nos concede una tarea, un ministerio. Y es que Él, al darnos nueva vida, nos reconcilia con Él. Ya no somos hijos de ira, sino que andamos en una relación de amistad con Él. Si has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, hay algo que Dios ha hecho. Antes había un muro que estaba puesto delante de ti y de Dios. Quizás este muro lo has construido negando que Dios exista. Quizás durante algún tiempo has ignorado este muro. Quizás lo estuviste construyendo sin darte cuenta. Quizás en algún momento lo quisiste romper creyéndote lo suficientemente buena persona, no haciendo daño a los demás, ayudando a otros, considerándote buena gente, asistiendo de vez en cuando a algún culto. Quizás durante algún tiempo has tapado este muro apoyándote en que te has criado en la iglesia desde que eras pequeño, de que eres evangélico de toda la vida, pero realmente estas cosas lo que han hecho a lo largo de tu historia han sido ensanchar ese muro, han sido fortalecer ese muro que había entre tú y Dios. Pero Dios tomó la iniciativa y aunque nosotros construimos ese muro eligiendo vivir de espaldas a Dios, aquí dice que Él nos reconcilió con Él. Fue Dios quien rompió ese muro. Y por tanto, cuando Él lo rompe, hay alegría en nuestra vida porque vivimos ahora al otro lado del muro. Y al vivir en el reino, bajo la realidad del reino de Dios, estamos viviendo al otro lado del muro y ahora lo que nos impulsa es el amor que viene de Cristo. Dice en el texto anterior que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor que viene de Cristo nos impulsa. Al haber llegado a la conclusión de que uno murió por todos, por tanto todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para qué, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pasamos por tanto a vivir una nueva vida en la que el amor que viene de Cristo actúa en nosotros como una fuerza motivadora. Y este amor que viene de Cristo, que actúa en nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos compromete a vivir para Él. Por tanto, vivimos al otro lado del muro y esto incluye vivir no motivados por intentar ganarnos a Dios, por lo que hagamos. No vivimos pretendiendo ser mejores que los demás y observando lo que hacen otros para señalarlos con el dedo. No, por tanto, vivimos una vida de gratitud. Y la razón es porque Cristo nos ha amado y nos sigue amando. Y esto es lo que impulsa en la nueva vida. Se acaba la intranquilidad. Sabemos que estamos en Él. Por medio de Cristo Él nos ha hecho justos y Él nos está perfeccionando. Y finalmente nos recibirá en gloria. ¿Vive realmente en el otro lado del muro? Hace tiempo leí la historia, bueno, no hace tiempo, sino el otro día, leí la historia de un hombre que vivió en la antigua Alemania Oriental. Y menciono la antigua Alemania Oriental porque estoy hablando de ese periodo de la historia en la que había un muro en la ciudad de Berlín. Y cuando se construyó el muro de Berlín, en algunas zonas había un gobierno autoritario que controlaba los movimientos de las personas y no querían que estas personas pasasen al otro lado del muro. Y este gobierno ocasionó que a una persona, a un hombre llamado Hans, él se aisló en su propia casa queriendo autoprotegerse. Y sabéis que, como bien conocemos la historia, en el año 90, décadas después, este muro fue quitado. Pero mirad, aun cuando el muro fue quitado,
Él siguió viviendo bajo esa paranoia como si el muro todavía estuviese en pie. Mi pregunta es, ¿estás construyendo tu propio búnker? ¿Vives la vida cristiana como si ese muro todavía estuviera presente y no quieres salir de él para vivir al otro lado del muro? Dios quiere trasladarte de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y creo que lo ha hecho con la mayoría de los que estamos aquí, pero la cuestión es, a veces parece que vivimos bajo la paranoia de que todavía el muro sigue. Dios te ha trasladado de un reino de insatisfacción, de un reino injusto, a un reino de justicia, paz y verdadero gozo. ¿Estás intentando buscar la justicia por ti mismo? ¿Estás buscando la paz en medio de los problemas que tienes por ti mismo? ¿Es para ti el gozo en el Señor solamente una frase de 4 palabras que simplemente refleja un ideal irrealizable o utópico? Preguntas interesantes que nos podemos hacer. Mirad, no solamente Dios nos ha reconciliado, no solamente Dios ha quitado de en medio el muro que nosotros hemos construido, sino que también nos habla de que Dios nos hace instrumentos de la reconciliación para llevar su mensaje. Por eso, mira, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo sé que el amor de Cristo realmente me impulsa? ¿Cómo actuar en consecuencia con respecto al mensaje de la reconciliación? No solamente viviendo la realidad que tenemos en Cristo Jesús al otro lado del muro, sino que como consecuencia nosotros queremos expandir el mensaje de la reconciliación. Cuando vivimos impulsados por el amor de Cristo, empezamos a contemplar a las personas como Jesús las veía. Posiblemente recordarán lo que dice el evangelista cuando habla de la alimentación de los 4.000 y de los 5.000. Los 4.000 eran gentiles, los 5.000 eran gentiles, pero igualmente Dios los veía a todos, se compadecía de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese es el amor de Cristo, cuando el amor de Cristo obra en nosotros también. Nosotros vemos a las personas que aún no se han reconciliado con Dios de esta forma. Mira, hay otra persona, una chica que se llamaba Ana, que siempre había soñado con... también estaba en Alemania, ¿no? Donde estaba el muro de Berlín. Y ella había soñado con traspasar la otra parte del muro. Pero claro, este muro era una barrera impenetrable. Pero finalmente todo eso cambió. Ana estaba viendo la noticia cuando se enteró de que el muro se había derrumbado y no podía creerlo. Al principio pensó que era una broma, pero luego vio las imágenes y vio a la gente cruzando el muro y se dio cuenta de que era real. Entonces Ana estaba feliz, sabía que esto era el comienzo de una nueva vida para ella y de una nueva vida para su país. Y obviamente estaba emocionada y corrió a la calle a celebrarla. Y se encontró que la gente estaba bailando y cantando y se unió a ellos. Y se sintió libre por primera vez. E iba proclamando esta noticia de que el muro había sido quitado. Cuando hablamos de que somos los agentes de Dios, que tenemos que transmitir el mensaje de la reconciliación, y lo hemos cantado hace un rato, y la Iglesia proclama, quizás piensa que necesita algún curso o una capacitación especial para realizarlo. Y no está mal recibir cursos o capacitaciones especiales. Pero si realmente crees que Dios te ha reconciliado en Cristo, vive impulsado por su amor. Si fuese Ana y conociese a Hans, al otro hombre que estaba emparanoiado, y fuese tu familia,
¿Iría a este hombre y le diría que el muro ha sido quitado? Para que al menos en un momento de raciocinio por parte de él se diese cuenta y saliese a disfrutar de la vida, de libertad. Creo que si fuese Ana, iría a esa persona, a Hans, y le diría: el muro ha sido quitado. ¿Realmente te sientes reconciliado con Dios? ¿Realmente te sientes que el muro que había entre tú y Dios ha sido completamente quitado a través de Cristo? Si realmente te sientes así, si realmente te sientes libre, si realmente vives bajo la realidad al otro lado del muro, lo más normal es que si tienes oportunidad le diga a la gente: ese muro ha sido quitado, Dios en Cristo lo ha quitado, Dios te ofrece la salvación, Dios te ofrece una vida plena. Él puede perdonar todos tus pecados. Espero, hermanos, que el amor de Cristo nos ayude a cumplir, nos impulse de forma que cumplamos el servicio de la reconciliación. Que el amor de Cristo nos ayude a testificar en aquellos momentos en los que necesitamos especial valentía. Que el amor de Cristo nos conduzca, que el amor de Cristo te conduzca a hablar de Jesús, incluso con esa gente que fácilmente despreciaría. Mira, a continuación en los versículos 19 y 20 quiero hablarte de la iniciativa de la reconciliación. Mira, la iniciativa la toma Dios, pero claro, hay una parte que somos nosotros que quizás todavía no nos hemos decidido dar el paso de reconciliarnos con Él. Pero Dios nos reconcilia a través de su Hijo. Dios siempre, a lo largo de la historia, ha tenido la intención, desde antes de la creación del mundo, ha tenido la intención de venir a nosotros personalmente, desde que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Dios siempre ha querido identificarse con nosotros, de modo que su venida sería la ocasión de encarnar el camino de amor que siempre tenía en mente para nosotros. Pero cuando vino Cristo, lo que hicimos es manifestar todo nuestro rechazo a su autoridad. Y nuestra rebelión como seres humanos terminó en el homicidio más injusto de la historia. Pero incluso antes de venir Jesucristo, Dios el Padre y Él pactaron que Cristo tenía que venir a este mundo. Y este fue el plan de salvación para nosotros, que fue acordado antes de la fundación del mundo. Dios sabía perfectamente que al enviar a su Hijo inocente entre los pecadores, lo llevaríamos al matadero como una oveja. Este era su plan, era absolutamente necesario. Su Hijo tenía que pasar por el matadero. Y mira, es verdad que normalmente contemplamos la cruz desde la perspectiva de la justicia que exige Dios, que tuvo que estar satisfecha y que Cristo, sobre Cristo fue hecha cuando ocupó nuestro lugar. Por tanto, vemos a Dios Padre castigando en la cruz a su Hijo por nosotros. Pero mira, quiero llevarte a algo más. La cruz también fue una lucha difícil de lidiar para Jesús. Mirad en Juan capítulo 5, versículos 22 y 27, dice que el Padre le dio al Hijo toda autoridad de ejecutar juicio. Y también podemos ver a lo largo del Evangelio que Jesús tenía la capacidad de perdonar pecados. Y allí en la cruz, mientras le insultaban, mientras lo dejaban por mentiroso, mientras lo ridiculizaban burlándose de sus propias declaraciones, tras haber recibido múltiples puñetazos, latigazos y multitud de maltratos y golpes más, Él decidió no ejecutar juicio, sino que eligió perdonar. Seguramente que habrás escuchado y leído múltiples veces
el texto en el que Jesús, sufriendo en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Es un texto que todos conocemos bastante bien. Y cuando vemos películas como La Pasión de Cristo o similares, ¿cuántas veces dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Una vez, ¿verdad? Pero mirad lo que dice en Lucas. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, y Jesús decía, ahí el aspecto del tiempo verbal implica una acción repetida, una acción continuada. Jesús continuamente recibiendo cada uno de los insultos, cada una de las vejaciones y de las humillaciones en la cruz, Él decía continuamente a Dios Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pronunciando estas palabras de forma continua. Los seres humanos estábamos cometiendo el peor crimen de la historia: matar al Hijo de Dios. Y el que tiene la capacidad para perdonar los pecados está expresando esta petición al Padre, que obviamente fue realizada. Piensa por un momento en qué harías si fueses Él. ¿Serías capaz de pronunciar una y otra vez palabras de perdón contra tu enemigo que te están maltratando? ¿O permanecerías solamente sufriendo y lamentando? O a lo mejor quizás empezarías a maldecir a aquellos que te están insultando. ¿Seríamos capaces de quedarnos si podemos realmente bajarnos? Porque bien dice en el Evangelio que Él pudo enviar una legión de ángeles. Pero Él decidió perdonar. Él decidió perdonarnos una y otra vez. Se decidió por el amor y no por la venganza. Se decidió salvar por salvar, no por juzgar. En la cruz estaban al descubierto los secretos del corazón del hombre. Y fue maldad completamente lo que había en ellos. Pero en Cristo también, su expresión, pero en Cristo fue el amor. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No había otra forma. Solo Él tenía que pasar por el matadero, sufrir por nuestras maldades, sufrir la humillación, la burla y aún así perdonarnos. Esa es su lucha en la cruz. Y mirad, dice que Él no estaba teniendo en cuenta al hombre sus pecados. Sería complicado, ¿verdad? Que alguien muriese por alguien justo. Una persona con cierto honor, de buen ciudadano, que cumple con las normas establecidas, que lleva su vida en orden, ¿no? Sería hasta incluso difícil que alguien muriese por una persona en estas condiciones. Y puede ser que alguno diese su vida por alguien extraordinario, que consiguiese grandes cosas. Pero el Evangelio no nos habla de esto. El Evangelio nos habla de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio nos habla de un Dios que entrega a su Hijo a unos asesinos que previamente le han ofendido y que al final incluso han matado a su Hijo, aunque ya sabemos que Él tiene potestad sobre la muerte y resucitó. Pero aún así Dios no lo tuvo en cuenta. No contó eso. Ven al otro lado del muro si todavía no lo ha hecho. Ven a Cristo. Acude a su encuentro. Él dijo: el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Dice: de ningún modo. Puedes venir a Él en tu condición actual. Puedes venir a Él incluso si antes le has ofendido infinidad de veces. Puedes venir a Él incluso si sientes que en tu vida has cometido errores tan grandes que nadie podría aceptarte. Tus ofensas ante Él han podido ser las más grandes,
pero por todas y cada una de ellas murió Jesús. Por todas y cada una de ellas Jesús intercedió al Padre diciéndole: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mirad, dentro del acto de reconciliación también está no solamente la obra que realizó Cristo, sino también que Dios envía embajadores. Dios sigue interesándose por salvar a más personas, por reconciliarse con más personas. Él es un Dios de la reconciliación. Y no sé hasta qué punto piensa que la misericordia de Dios se manifiesta enviando a sus embajadores. Mira, el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, sobre toda la faz de la tierra, está usando a sus hijos como canales de su mensaje. Somos sus embajadores. Somos representantes del reino que está al otro lado del mundo. Y no sé si has pensado seriamente en esto, pero mirad, en el mundo en el que escribe Pablo, en la cultura en la que escribe Pablo, cuando un país era pisoteado militarmente, ¿qué es lo que hacía? Enviaba embajadores a esa potencia que era superior para buscar la reconciliación, para buscar un tratado de paz. Para eso se enviaban embajadores. Hermano y hermana, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios que conoce todas nuestras maldades, el Dios incomparable, no espera que la humanidad le haga un llamado a Él, pese a que Él es superior, sino que en su misericordia está enviando embajadores para que llamen a la humanidad. Él es el Todopoderoso, victorioso sobre todo, sobre el pecado, sobre la muerte, y un día reinará por completo. Su reino será efectivo, Él está reinando, pero un día se culminará ese reinado. Él tiene la victoria y no espera que vengan a Él, sino que Él envía a sus embajadores para que se reconcilie con toda la humanidad. Y mirad, incluso Dios no impone a la gente que se convierte, sino que Pablo dice: os rogamos. Incluso ruega a la gente que se reconcilie con Él. Dios sigue acercándose a la humanidad. Dios sigue buscando a las personas para reconciliarse con Él. Él sigue haciéndolo. Y no sé si somos conscientes de eso. Mirad, hace 2 años yo estaba en uno de los institutos en los que trabajo y llevaba una serie de Nuevos Testamentos para repartir, pero solamente pensaba darle esos Nuevos Testamentos a mis alumnos. E iba por los pasillos y me encontré a una mujer, era la limpiadora, y por alguna razón yo sentí que tenía que darle un Nuevo Testamento a ella. Así que me acerqué a ella, le di un Nuevo Testamento y esta mujer me dijo lo siguiente. Y fijaros, esta mujer no tenía ninguna vinculación con ninguna iglesia evangélica ni nada por el estilo. Me comentó que estaba por los pasillos hablando con Dios y que hasta incluso, debido a las circunstancias que estaban viviendo, se había planteado el suicidio. Y me dijo que estaba hablando con Dios y que le pidió una respuesta y que en ese momento aparecí yo y que le di el Nuevo Testamento. En ocasiones pensamos que Dios no sigue obrando. En ocasiones pensamos que cuando predicamos el Evangelio eso no tiene ningún efecto, pero Dios sigue queriendo encontrarse con las personas. Él quiere establecer una relación de amistad, reconciliarse con las personas. Y nosotros somos agentes de esa reconciliación. Pero no solamente Dios nos reconcilia en Cristo, no solamente Dios envía embajadores, sino que hay otra cosa que es muy importante. Si eres creyente, si ya te has reconciliado con Dios en un momento dado, Dios quiere que tú sigas experimentando los beneficios de esa reconciliación. ¿A qué le está diciendo Pablo que se reconcilien con Dios? A los creyentes corintios. Pero ellos ya se reconciliaron, ¿no? En ese momento ellos quizás no estaban viviendo con respecto a los verdaderos efectos de la reconciliación. En cierta manera se estaban dejando llevar por falsos maestros que estaban en contra del apostolado de Pablo
Ellos estaban juzgando a las personas según los criterios de la sociedad pagana, y todavía la relación que ellos tenían con Pablo estaba por mejorar. Así que ellos se habían reconciliado con Dios, pero tenían que seguir experimentando más plenamente el efecto de esta reconciliación. Y yo me preguntaba lo siguiente: ¿hasta qué punto como iglesia estamos viviendo bajo esta realidad de la reconciliación? ¿En mis relaciones con los demás busco el fallo de otros o el perdonarlos? ¿La gente de fuera nos conoce solamente por censurar o realmente por perdonar y amar? ¿Existe algo que pueda hacerte otro hermano que puede ser imperdonable? ¿Todavía no has perdonado y has restablecido tu relación con alguien después de algún tiempo? Pero también puede pasarte una cosa: y has sido reconciliado con Dios, pero no lo estás sintiendo así. Hace poco estaba hablando con un hermano de otra iglesia que creo que no conocéis ninguno de vosotros, y me comentaba que estaba desconectado de Dios, que llevaba mucho tiempo que no sentía su presencia, y él me decía que eso era consecuencia de que ya no leía la Biblia, de que ya no dedicaba un tiempo extenso a la oración, de que ya llevaba tiempo sin congregarse. Así que él decía: me siento alejado de Dios. No sé si tú hoy puedes sentirte alejado de Dios, pero realmente eso no es una realidad, sino que es tu perspectiva, simplemente. Mira, yo recordé en ese momento un pasaje que quizás no habla de la reconciliación, pero se puede aplicar. Hay una declaración en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que dice lo siguiente: Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, si tú has sido reconciliado con Dios, Dios no se ha apartado, Dios está ahí. Además, en el idioma griego es aún más enfático, porque lo que dice se puede traducir es como: jamás te dejaré, jamás te desampararé. O sea que no hay ninguna causa que haga que el Señor se aparte de ti. Él ha estado ahí siempre. De ninguna manera te dejaré, de ninguna manera te desampararé. Aunque estés metido en el lodo más hondo del que parece que no puedes salir, aunque todos te abandonen, aunque la vida se te haya puesto cuesta arriba y no hayas tomado las mejores decisiones, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque estés viviendo la peor desgracia del mundo, aunque estés sintiéndote abandonado, realmente el Señor nunca te ha abandonado. Lo que pasa es que a veces estamos cegados con las lentes, mirando con las lentes de la autosuficiencia. Y miramos la oración, la lectura de la palabra y el congregarnos no como medios de gracia, no como lentes que nos permiten ver más la grandeza y el amor de Dios, sino simplemente como deberes cristianos que nos ayudan a alcanzar mejor las bendiciones de Dios, no como medios que amplifican nuestra visión para deleitarnos más en Dios. En el versículo 3, en el versículo 21 podemos ver el resultado de esta amistad. Mirad, hay algo en este pasaje que dice: al que no conoció pecado, con nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay algo que quizá no hayamos visto antes. Si miramos en el hebreo el texto de Levítico capítulo 4, versículos 3 al 14, observaremos que la misma palabra que se emplea para mencionar pecado se usa para hablar de ofrenda por el pecado. Así que realmente lo que quiere decir el texto es que el que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo ofrenda por el pecado. Dios hizo ofrenda a su Hijo por nosotros. Cuando Dios establece el sistema de sacrificio en el antiguo pacto, Él quiere ir mostrando a los hombres que es necesaria la reconciliación y el perdón para acercarnos a Dios.
Mira, hermano, cuando, no sé tu opinión, pero cuando leemos nos cuenta de que Abraham recibió la orden de Dios de sacrificar a Isaac, ¿cómo vemos la experiencia de Abraham? Creo que nos compadecemos bastante, ¿no?, de esa prueba. También nos maravillamos de su fe y de su obediencia, porque fue muy costoso para él. Nos ponemos en el lugar de este padre y vemos que lo que tuvo que pasar, el tiempo que pasó entre que Dios lo llama a sacrificar a su hijo y hasta que llega al monte y lo pone en un altar, es un trago bastante amargo. Podríamos decir que fue la misma muerte en vida. Cualquiera de los que estamos aquí sufriríamos mucho si nos mandan sacrificar a nuestro hijo por la vinculación que podemos tener y que tener con nuestro hijo. Y ahora piensa en algo. Dios Padre tenía y tiene una vinculación perfecta en amor con su hijo desde la eternidad. A Dios Padre le cuesta. La cruz es el altar en el que Dios lleva a su hijo allí como ofrenda. El Evangelio es como esta historia de un padre que tiene un hijo al cual ama mucho, pero que es asesinado por otro joven. Y cuando este joven va a meterlo en un centro de menores internado, en el que no va a tener libertad, en el que va a ser desatendido y en el que va a terminar de convertirse en alguien peor, al que finalmente le caerá todo el peso de la justicia, este padre decide adoptar a ese niño. Este padre decide adoptar a ese joven, darle un hogar en el que sea atendido, un hogar en el que sea educado, un hogar en el que sea amado. Y Dios en la cruz, Cristo en la cruz, lo que hace fue lo siguiente, dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de medio, como clavándolo en la cruz. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que había ni más ni menos un acta judicial contra nosotros y que Cristo la quitó de en medio y la anuló en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirad, las actas de aquel entonces consistían en una introducción, tenían unos hechos relevantes del caso, testimonios de gente que podía decretar la injusticia, dar fe de la injusticia cometida. Había unos argumentos presentados y había una decisión final del juez. O sea, había unos hechos que nos declaran culpables. El testimonio de Dios, que es infalible, que también nos declara transgresores. Unos argumentos que son insuperables frente a todos los que podemos decir nosotros delante de Dios. Y una decisión final del juez. Culpable. Pero una vez que nos hemos reconciliado con Dios, Dios nos ve en Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Él. Dice alguien lo siguiente: un día, mientras estaba paseando por el campo con alguna mancha en mi conciencia, temiendo que las cosas no estaban bien, de pronto esta frase cayó sobre mi alma. Y la frase que vino sobre este hombre fue: tu justicia está en el cielo. Y sigue contándonos lo siguiente: y pensé al mismo tiempo que vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí dije: esta es mi justicia, de modo que donde sea que estuviere o lo que estuviera haciendo, Dios no podría decir de mí: le falta mi justicia, pues su justicia estaba delante de él. También vi que no era mi buen corazón el que hacía que mi justicia fuese mejor, ni mi mala naturaleza la que hacía que mi justicia fuese peor, pues mi justicia era Jesucristo mismo, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces mis cadenas se cayeron de mis ojos, de mis piernas. Dice: me fui a casa alegrándome por la gracia y el amor de Dios. Aquí viví durante algún tiempo muy dulcemente,
en paz con Dios por medio de Cristo y pensé, Cristo, Cristo, no había nada más que Cristo ante mi ojo. Hermano y hermana, reconcíliate con Dios. Si hay algo que no te permite disfrutar de los resultados de la reconciliación, reconcíliate con Dios. Si hay hoy algún pensamiento en ti que dice que no eres digno, aunque Dios en Cristo te ha hecho digno, eres justicia de Dios en Él. Reconcíliate con Dios. Si a lo mejor estás mirando hacia tu pasado lejano o incluso al presente y crees que eres tan malo que ya no tienes remedio y como consecuencia te has rendido, reconcíliate con Dios. Si quizás haya algún pecado que te está ganando demasiado la batalla y vienes hoy con un sentimiento de culpa que te impide conectarte con Dios y conectarte con su palabra, reconcíliate con Dios. Si aún no lo has hecho, si sigues construyendo un muro delante de Él y no quieres aceptar que ese muro fue derribado por Él a través de presentar a Cristo como ofrenda por ti, reconcíliate con Dios. Reconciliémonos con Dios para hoy renovar nuestro compromiso con Él y quizá, en el caso de algunos, encontrar salvación.